Hi everyone, how are you today? Hope that every one of you is doing fantastic. I want to give you a big warm welcome to our new series, Life is What You Make of It Love, Trust, and Change. Accompany us to a kind of series to explore the intersections that make life wonderful and give yourself a chance to examine your journey. As poet and writer Sherry Moraga once quoted, I am fool enough to believe that storytelling matters, that metaphors make spirits sing, that only art can convince us. In its brutal complexity, in its myriad contradictions, and in its nuanced portraitures of love, that we, as human beings, long for meaning in our lives, and that this longing ennobles us. With this reflection, it is our great honor to welcome so many art professionals and changemakers from around the world joining us in today's edition of Life is What You Make of It. Luan, international curated experiences that connect beauty, truth, and ethical reflection, bringing inspiring voices from the intersection of art, ethics, and mindfulness into the lives of individuals on all continents. Seti, could you please play the Luan video? We're going to play the short video. How many times have we been told that it's wrong to feel? How many times have you walked and ignored the landscape? It's time to stop and think about what we can do today to change tomorrow. To realize that as long as the sun goes down and comes out again, there is an opportunity to make a change. Because if we can dream of a better world, we can create it. Let's explore beyond what we can see at a glance. Let's make our inspiration, imagination, and creativity the main elements of the world we want. Let's analyze our decisions and discover what drives us to go in a deep state of reflection that provides us with tools to create good day by day. May the freedom to play and the empowerment of our individual and collective ethics guide the way, feel, believe, and create. The change we're waiting for depends on us. Luan, Emotional Museum. Thank you, Ceci. This series is about life is what you make of it, love, trust, and change, and it offers an interactive platform to encourage resilience Amor, confianza, cambio. Podemos utilizar practices. Let's question ourselves and share the quest for the answers we seek together, finding ways to unlock our deepest potential through art exercises, deep reflection, and sharing them with others through artistic experiences. Before introducing today's artísticas. Antes de hablar, briefly share some speaking requests to help make today's session more interactive and engaging for all of you who have joined. At the bottom of the screen, you will see a control panel with a chat. Please go there now and write your name, country of residence, and your organization. In the control panel, you will also find the question sections. You are encouraged to engage directly with other panelists by posting a questions for them in the questions box. Please have in mind that you need to select the option Send to all panelists and attendees for everyone to see your post or question. Please submit your questions as early as possible in the session, as there will be a limit to how many can be answered. Before we start, let me introduce myself. My name is Marion from Luan Emotional Museum. I want to thank you all so much for being here today with us. I see in the chat box that we have people from all over the world, and this is very, very exciting. It is my deep pleasure to welcome today Daniela Obregon. She's a prominent TV broadcaster. She was born in Guadalajara, Jalisco in Mexico, had a childhood full of activities, aware of what hard work and dedication is. She was raised by a single mother who taught her one of the most important things in her life. It is not the quantity, but the quality that matters. She dedicated to ballet for almost a decade, and at age 14, she moved to Santiago de Chile. From a very young age, she had a great interest in the media, the artistic world, and social aid. That prompted her to study journalism at the Universidad de los Andes. At that stage, a estudiar periodismo en la Universidad de los Andes. En ese entonces creó un proyecto the llamado Chilean capital. She was related to politics in the spaces of student representation, participating in the student cultural centers. She was part of the first university debate television show in Chile as director of production. Knowing stories and having the power to share them on a massive level is something that she has always been passionate about. Because the more we share and know as human beings, the more empathic we become. And with that, we achieve a more just and united world.
After college, she joined one of the largest radio groups in Chile in the general production area. Without a doubt, she lived a year full of experiences. Later, life led her to undertake one of the greatest challenges so far in her career to be news anchor in one of the television channels with the greatest reach in Mexico. In today's session, The Art of Asking Good Questions, we will explore questions like what type of communicator am I? We will identify, define, and understand how to communicate to enhance and achieve a better result when doing it and develop the types of communication that exist around us. We will explore the art of asking good questions. Immersed in everyday life, we humans have lost interest in questioning. Finding the answers to our own questions will increase our wisdom and conscience, and we will have the need to discover again. Throughout our daily lives, we face negotiations at work, with partners, friends, even extended family, and we do it constantly through questions. So we will review the techniques of Socrates' method to learn other ways. We have at our fingertips a world of knowledge and realities that connects the whole world. What does globalization mean? How to apply this term to improve our environment and personal life? After being aware of the profile we have as a communicator and the tools to enhance it, we will explore what value and impact can it have on me and on my daily life. It's important to mention that today's session will be hosted in Spanish with live translation in English. You will see a pop-up notice on your screens on the bottom right-hand side indicating interpretation is available or language interpretation. You need to click on the interpretation icon to select your preferred language, either English or Spanish. I encourage you today to be curious, to explore, and to enjoy this experience. Let's have fun together and let Dani work her magic through this enriching experience. Daniela, please take the stage. Thank you so much for being here today with us. It's truly a pleasure to have you here. Gracias, muchas gracias, Marion. Hola a Hola. todos. Hi everyone. Thank you for connecting today. I'm Daniela Obregón. Gracias, Marion, por esa espectacular bienvenida y presentación. Wonderful welcome and presentation. Thank you, everyone, for being here today. Let us share. Let us notice our tools and our abilities as people, because we can improve our lifestyle, improve our interpersonal relationships, and reach deep down the knowledge of who we are and what we are here to do. Está funcionando lo de la traducción en inglés y Sí. que para dar comienzo, ¿no? Hay personas que sí lo tienen. Rachel, you need to go to the interpretation icon below your screen. Click on the icon and select the language that you prefer. Creo que other people, yes, it's working. Perfecto. Other people, yeah, it's working. If anybody's having trouble, let us know. But with that, you would be set. Perfecto. Pues entonces damos inicio y ponemos la presentación, Ceci, si nos puedes ayudar. Y vamos a ir descubriendo las herramientas que tenemos nosotros. Buenísimo. Bueno, el arte de hacer buenas preguntas. Muchas personas y muchos especialistas, expertos lo tildan como preguntas inteligentes, ¿no? Entonces lo vamos a ir desarrollando también, vamos a escuchar lo de preguntas inteligentes, pero para mí, más que inteligente o no, buenas preguntas o las correctas para lograr llegar al fondo de algún tema o de alguna pues, situación en la que estemos involucrados en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Anthony Robbins. Anthony Robbins pues es mejor conocido como Tony Robbins, no sé si algunos lo conozcan. Sí. Es escritor de libros de desarrollo personal, de finanzas personales, es orador motivacional en los Estados Unidos y él dice que la gente exitosa sabe hacer preguntas inteligentes y en consecuencia uno toma mejores decisiones. Pero, ¿por qué hacer preguntas? ¿No? Y es necesario ser curiosos en esta vida para ir descubriendo y sacando las capas que cubren la verdad final que tiene un tema. Pero pues vayamos por partes y Ceci nos ayudas con la siguiente slide. La comunicación pues ha cambiado a lo largo del tiempo por diferentes factores, ¿no? La sociedad ha ido evolucionando y en el último siglo
nosotros hemos sido parte de ese cambio, pues muchas tecnologías se han sumado a nuestra vida diaria y nos dan acceso a lo que queramos, ¿no? Todo lo tenemos literalmente en el celular. Y el Internet nos da esa posibilidad, como ahorita que estamos compartiendo con personas de todas partes del mundo, un tema necesario y que es transversal, tanto para cualquier profesión y para cualquier persona de todas las edades en todas partes del mundo. Entonces, dentro de esta vida llena de facilidades, ¿no? De acceso rápido a la información, de repente nuestras inquietudes o nuestras curiosidades se ven de cierta manera apagadas. Dejamos de hacer y de formular nuestras propias preguntas y nos sumergimos como en este mundo donde hay respuestas a preguntas que nunca nosotros nos hicimos. Entonces, de repente vemos las respuestas y es muy fácil, ¿no? ¿Dónde queda tal lugar? Ahí está. ¿Cómo llego a convertirme en un gran orador? Tengo las herramientas a la mano. Pero de repente nos hace falta cuestionarnos a nosotros mismos quiénes somos y cómo llegamos a nuestro objetivo final, que puede ser pues cualquier tema, cómo podemos hacer una buena negociación en el trabajo, cómo mejoramos nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia. Nosotros todo el día estamos negociando, aunque no queramos. Todo el día estamos realizando preguntas. Entonces, voy a presentarles un personaje que quizás ya han escuchado, que se llama Jiddu Krishnamurti. Él nació en la India en 1895, murió a los 90 años en Estados Unidos. Y si quieres así vamos al siguiente slide. Bueno, es un reconocido escritor y orador sobre asuntos filosóficos, también espirituales. Sus temas principales incluyeron la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y también cómo lograr un cambio positivo en la sociedad global. Él dio conferencias en la ONU acerca de la paz y la conciencia. Y bueno, durante toda su vida él se dedicó a dar charlas, tuvo muchas discusiones grupales, muchos escritos y también, bueno, toda esta información y todo lo que hizo durante toda su vida lo siguen como transcribiendo hasta el día de hoy. Y él tiene un videito muy interesante que es de los años 80, donde él menciona la importancia de cuestionarse en la vida, de cuestionarnos todo. Estamos inmersos en la cotidianidad, ¿no? De repente vamos al trabajo, llegamos a nuestras casas, nos juntamos con nuestros familiares, estamos con amigos, bla, 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 y de repente es como, a ver, espérate, hay que bajarnos de ese tren llamado vida y hay que empezar a cuestionarnos las cosas que están alrededor nuestro. Desde cuestionarse políticas de los gobiernos hasta cuestionarse, ¿soy feliz? Hasta esa pregunta tan sencilla. Entonces vamos a ver si Ceci nos puede poner aquí un videíto, son 3 minutitos nomás, de una de las charlas que tuvo Jiddu Krishnamurti en los años 80, que habla sobre la importancia de cuestionarnos. Most of us are so easily Creo que es la conexión. Creo que sí. Ahorita la vuelvo a poner. Sebastián, ¿sabes cómo podemos corregir el tema de que están escuchando los dos idiomas? Un segundito nada más en lo que corregimos esto. Hi everyone, we're correcting that problem. You should only hear one language in English if you select that one. And we have live translation in English. Y ahorita lo vuelvo a conectar Soxy. Bueno, igual de todas maneras seguimos, les sigo, o creo que ya están escuchando bien en inglés. Sí, ¿no? Parece que sí. Perfecto. We made it already, got that, thank you, all right, thank you, perfecto. Super. We are on it, super. Y volvemos a poner el video, buenísima.
Thank you. As the speaker puts into words, examine that which he says for yourself. Because doubt, skepticism, is a great purifier. Most of us are so easily accept things, especially in religious matters, in so-called spiritual matters. Please don't accept a thing what the speaker is saying, but try to find out for yourself by carefully listening, if you are interested. If you don't treat this as an entertainment, then please listen and doubt and question and ask. You are doubting that which you have created yourself. You are doubting your own ideas, your own conclusions, your own experiences, your beliefs, your faiths. You are doubting so that you find out for yourself what is truth. Truth demands a free mind, a mind that is completely free. To doubt requires sensitivity. If you doubt everything, then this becomes rather stupid. But to doubt with light hand, with a quick mind, with subtlety, then the doubt brings about clarity, energy. And we need energy to go into all these problems, to resolve them. Bueno, así es, un pedacito de una de las charlas de esta gran persona. Se las recomiendo para que lo sigan de cerca. Tiene unos escritos fabulosos. Y bueno, volviendo al tema, vamos a ir desarrollando estos temas que también él acaba de mencionar, los elementos. Y por ejemplo, no sé, me imagino que Albert Einstein no habría formulado la teoría de la relatividad sin haberse hecho miles y miles de preguntas a sí mismo y a todos sus colaboradores. De hecho, él mencionaba, el secreto de la vida no es darle respuesta a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevos caminos. Entonces, la idea es descubrir hacia dónde va el norte de nuestras conversaciones y la ruta correcta para poder encontrar la solución o la respuesta en nuestras vidas. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Hay que cerrar los ojos, ¿no? Nosotros cerramos los ojos y levanten la mano derecha. Ahora apunten al norte, donde quiera que estén. Ya, todos están apuntando al norte. Quizás no saben, ¿no? Entonces ahí nos haríamos la pregunta de ¿cómo confirmamos que es la dirección correcta? Pues ustedes me van a decir con una brújula. Pues tenemos que encontrar nuestra brújula mental para poder guiar nuestras ideas y nuestras preguntas. Y con eso damos a la siguiente slide, por favor, Ceci. Al final, las respuestas a nuestras propias preguntas, y esto es muy importante, nos van a llevar a ser mucho más sabios y más conscientes. Porque las preguntas son el preámbulo del descubrimiento y de la innovación, y son el camino para poder identificar las nuevas soluciones, para poder descubrir necesidades y para poder resolver los problemas. Y ahora vamos a pasar al siguiente slide y vamos a platicar y ver el tema de cuáles serían los riesgos de no preguntar. Y les voy a platicar esta anécdota. Dije, bueno, ¿qué les platico? ¿Qué les platico? No sé cuál encontrar. Dije, bueno, el fútbol
es mundial, ¿no? Es universal. Todos, aunque no nos gusten, sabemos, aunque sea un poquito de fútbol. Está pasando un helicóptero por aquí. Creo que se escucha un poquito de ruido, pero bueno. Les voy a platicar esta historia. En 2001, el equipo de la Juventus vendió a este famoso jugador de fútbol, a Zinedine Zidane, el francés, por 73 millones de dólares al Real Madrid. Entonces, en ese momento, en el 2001, fue el precio más alto pagado por un futbolista en la historia, hasta ese momento. Y 5 años después, en una entrevista en una cadena de televisión francés, Zinedine Zidane confiesa que pudo haber aceptado 40 millones de dólares por su fichaje y no por los 73 millones de dólares que le pagaron. Entonces, aquí lo sorprendente es que, por otro lado, cuando le preguntaron a Real Madrid dijo, si Zinedine Zidane no hubiera declinado más bien nuestra oferta, le hubiesen ofrecido mucho más de 73 millones de dólares. Claro. Porque ellos dijeron textual, queríamos a Zinedine Zidane a como fuera lugar. Entonces vamos a desarrollar esta situación, ¿no? Ambas partes dejaron dinero en la mesa porque no realizaron las preguntas correctas y porque no se dieron el tiempo de poder como descifrar el pensamiento oculto de la otra persona, de la contraparte, qué es lo que la otra persona quería. Entonces ambas partes, Zinedine Zidane y el Real Madrid, se confiaron, creyeron que tenían toda la información y tomaron una decisión precipitada, cuando en realidad las dos partes pudieron haber ganado muchos millones de dólares. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros no perdemos la oportunidad de tomar una decisión más acertada cuando tenemos el afán de resolver un problema así, ¿no? Con premura. Entonces, esto es como una pequeña anécdota. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente deja de preguntar? Y Ceci, si me puedes ayudar con el siguiente slide. Estuve preguntando a las personas y la mayoría me puso estos puntos. Yo creo que de seguro ustedes se sienten identificadas con una de ellas. Por ejemplo, porque no quieren exponer innecesariamente a los demás y porque quizás no saben qué decir después de la primera pregunta. Esa puede ser una opción. Otra opción, priorizamos las respuestas antes que las preguntas, porque nos han enseñado que las respuestas impresionan más y no es así. También quizás en muchos casos no preguntamos porque nos podríamos ahorrar algunos problemas, ¿no? Quizás también muchas veces no preguntamos porque no queremos incomodar a otras personas, porque muchas veces relacionamos las preguntas con algo incómodo. Y también pues porque a la gente nosotros creemos que no le gusta que le estén preguntando cosas. Entonces nos ahorramos. Pero, ojo, con la anécdota anterior ya nos dimos cuenta del riesgo que tenemos de no formular buenas preguntas y también quedarnos callados. Podemos perder mucho dinero. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque al final, pues bueno, podemos perder muchas más cosas, más importantes que el dinero. ¿Y cuáles serían las habilidades de un buen entrevistador? Tomé el nombre de entrevistador como si fuéramos cualquiera de nosotros, ¿no? Los que van a entrevistar, los que van a preguntar. Yo como periodista digo entrevistador para todo, pero nos cabe para todos nosotros. Bueno, las habilidades, ¿cuáles son? Pues mostrar un interés genuino por la otra persona, cómo se expresa, más que por el resultado de esta conversación, o negociación, o entrevista. Tenemos que tener eso muy en claro, como más que lo que vaya a pasar después, necesitamos conocer y llegar al fondo de lo que es esa persona, qué piensa, por qué piensa así, para nosotros poder formular dentro de nuestra cabeza, poder tener más información y llegar a una pregunta mejor planteada. También, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos estimulan a los demás a expresar sus propias ideas todo el tiempo. Es interesarse en lo que piensa y la posición y todo de la otra persona. También aprendemos a realizar preguntas inteligentes para estimular las respuestas de la persona que tenemos enfrente. Y súper importante es poder crear este ambiente en el que las personas como que en que las preguntas estimulen la búsqueda de respuestas en lugar de ofrecer las soluciones precipitadas, las poco profundas,
porque al final pues no estaremos llegando al fondo de la respuesta real. Entonces es muy importante poder lograr este ambiente de reflexión, ¿no? De retroalimentación. ¿Cuáles son otras habilidades? Pues 100% que son tolerantes, saben esperar el momento correcto. Y también una de las cosas muy importantes es que ponen toda su energía, toda la concentración en ese momento, en esa persona. Muchas veces cuando estamos haciendo preguntas a una persona, periodistas o sin ser periodistas, nos concentramos más en qué vamos a preguntar que lo que nos va a responder la otra persona. Entonces, mientras ella nos está respondiendo, nosotros estamos pensando, no, mejor le pregunto esto, no, escúchala, comprende, intenta ponerte en los zapatos de ella y después le realizas tu pregunta y se te va a hacer mucho más fácil poder formularla. Entonces, hay que también tomarse las pausas. De repente uno como que quiere atacar todo el rato, preguntar, información. No, tranquilos. Hay que tomarse esas pausas y esas pausas son lo que le dan ritmo, lo que hacen que el ambiente sea mucho más cómodo, más agradable y que también la otra persona, tanto nosotros como la otra persona, se sientan abiertas a compartir cosas mucho más profundas, aunque no se conozcan para nada. Pero pues no todas las preguntas son mágicas, ¿verdad? No es como que vamos a hacer una pregunta y ya, ¡tarán!, la mejor respuesta y la solución la vamos a tener. Por ejemplo, algunas, como las preguntas directas, no se logra obtener la información que se necesita, ¿no? A diferencia de las preguntas, de las buenas preguntas o las preguntas inteligentes, que nosotros les vamos a poner como nombre, preguntas reflexivas. Y ahí pasamos al siguiente slide, por favor, Ceci. Uno de los propósitos de las preguntas reflexivas es, como bien les mencionaba, conocer lo que piensa la otra persona, más que la respuesta así, lo que ella me diga, la frase, no. Nosotros queremos pensar qué hay atrás de la respuesta que esa persona nos dé, qué es lo que realmente piensa esa persona. Y, ojo, algo muy importante es que también lo mencionó Guido, es que no nos tenemos que quedar con lo que la gente dice. Hay que indagar qué es lo que nos quiere decir, cuál es su enfoque, de qué manera nos está diciendo eso o por qué nos está respondiendo de esa manera. Entonces, cuando utilizamos estas preguntas reflexivas frecuentemente, pues nos vamos abriendo un camino hacia la solución. Entonces, las preguntas reflexivas pues están hechas para buscar el sentido y el fondo del tema y el otro lado de la moneda, ¿no? Porque lo que vemos ahí, pues ahí lo tenemos de frente. Lo directo y las respuestas monosílabas, ahí las vamos a tener. Pero si queremos conocer realmente lo que está detrás de esa persona en el fondo, adentro, tenemos que ir indagando con estas preguntas reflexivas. Entonces, vamos a ir checando unos consejos que les voy a dar. Hay que tener en mente el riesgo que corremos al no preguntar, siempre. No nos quedemos con las preguntas en la cabeza. Y algo muy importante tener en cuenta es que debemos de ser conscientes por qué es importante para nuestra vida personal y profesional hacer las preguntas y por qué queremos saberlas. ¿Cuál es nuestro objetivo con eso? Entonces, por ejemplo, aquí les dejé unas preguntitas que dice, bueno, escriban en un cuaderno las preguntas reflexivas de mayor impacto, hay que repetirlas varias veces porque así uno va coleccionando estas preguntas y se hace más fácil aplicarlas en todo momento de la vida. Entonces, hay que crearnos el hábito también de hacer preguntas reflexivas, porque ya tenemos el hábito de no hacer preguntas y eso hay que erradicarlo ya. Entonces les voy a poner unos ejemplos de preguntas reflexivas y cómo una pregunta reflexiva te va a llevar a quitar como capas y llegar al núcleo del problema. Entonces, con una pregunta reflexiva vas a necesitar hacer otra pregunta reflexiva y te va a llevar a otra y te va a llevar a otra y van a ver que vas a ir como sacando las capas como esas muñecas rusas que le vas quitando y le vas quitando. Como capas de cebolla, ¿no? Sí, hasta llegar al fondo de esa persona, del tema o de lo que sea. Por ejemplo, una pregunta. Si tú llegas y le planteas esta pregunta, si tuviera que cambiar el sistema, ¿por cuál lo haría? Te entregan una respuesta
Y ya que tienes esa respuesta a la primera pregunta reflexiva, pues se aconseja hacer una segunda para poder profundizar más. Y esa vendría siendo, ¿por qué la ciudadanía se encuentra tan escéptica acerca del tema que usted presenta? ¿Sí me estoy explicando? La primera es como, llegas y le planteas, ¿cómo podríamos resolver este problema que usted está planteando? No, nosotros podríamos resolver el problema, bla, 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 bla. Ok, ¿qué garantiza que esos cambios o esa solución que usted dice nos conduzca a lo que usted está proponiendo, a lo que queremos alcanzar? Entonces, con estas son como las preguntas reflexivas y que son como mucho más, abarcan más temas y pueden lograr profundizar más y le das como la batuta a la otra persona. Quiero saber qué es lo que tú opinas al respecto. Y cada vez va a ser más fácil empezar a aplicarlas. Ahora vamos a pasar al siguiente slide y vamos a hablar de Mario Borghino. Ah, bueno, esa ya lo pasamos, el por qué va a hacer preguntas. Pasamos a la de Mario Borghino, que tiene esta frase muy linda, que dice, las personas que saben hacer buenas preguntas, en general, son buenas oyentes, porque traen consigo la intención de saber lo que piensa la otra persona. Ceci, creo que es la otra slide. No está teniendo tan buena conexión. Bueno, ¿quién es Mario Borghino? Mario Borghino es un mexicano. Ahí está. Mario Borghino es un mexicano que es un consultor empresarial. Lleva más de 30 años en la consultoría, en la planeación estratégica. Bueno, tiene como liderazgo empresarial y es como dentro de las instituciones líderes en México, en Centroamérica, Sudamérica y también en España. Pero, ¿cuál es el secreto de una buena pregunta? Pues que no se perciba, que no se sienta como una pregunta. Y ahí hacemos paso al siguiente slide, por favor, Ceci. Entonces, el arte de hacer buenas preguntas está en que nuestro entrevistado o la persona con la que estoy llevando una conversación no sienta que le estamos haciendo preguntas, sino que estamos llevando una conversación. Hay que articular estas preguntas de tal manera que no sean imperceptibles en la conciencia de la otra persona, que no se sientan como un ataque, porque ahí volvemos a lo primero, ¿no? Las personas no están realizando preguntas porque sienten que las otras personas se van a sentir atacadas y ese no es el objetivo. El objetivo es crear este buen ambiente y hacerlo como si fuera una conversación. Entonces, pues el secreto está en construir preguntas sustentadas en el interés de la otra contraparte para tener el propósito de, o sea, para que la otra persona sepa y sienta que nosotros estamos interesados en sus ideas y que sus ideas con las nuestras se complementan o son similares. Entonces, obviamente eso, pues, en conclusión, crea un ambiente como de respeto mutuo y la conversación fluye. ¿Cuáles son los consejos de los expertos? Pasamos a otro tema, pues que cuando nosotros sepamos algo de la otra persona, no hay que decirlo, hay que transformarlo en una pregunta. Entonces, poniendo como ejemplo, en vez de decir, sé que ya han tomado una decisión, hay que preguntarles, si tuvieran que decidir, ¿qué acción tomarían hoy? Y la respuesta nos va a dar mucha más información para nosotros de lo que ya sabíamos en un principio. Otro ejemplo es, necesito saber si están interesados en mi propuesta ya. En vez de decir eso, hay que preguntarles, ¿qué opinan de la propuesta que les envié? ¿Qué posibilidades ven? Entonces ya se crea como un nivel mutuo, como unilateral, en que la conversación va a fluir y nos van a entregar mucha más información de la que nosotros tenemos. Entonces va a complementar nuestra sabiduría y conciencia y vamos a poder llegar al fondo y lograr como identificar lo que nosotros queremos, ¿no? Resolver el problema. Y también inconscientemente nosotros vamos a poder ir guiando las conversaciones para donde nosotros queramos llevarla. En negociaciones de empresas, por ejemplo, o como les había dicho al principio, con familiares, o etcétera. Entonces, les voy a dejar una tarea para que ir aplicando estas cositas y están muy fáciles. Ejercitar durante 10 minutos, a mí se me hace muy bueno. Yo cuando empecé a dedicarme a esto del periodismo televisivo lo aplicaba mucho, ¿no? Es como ejercitar durante 10 minutos, hacerte preguntas a ti misma, pero solamente preguntas, sin respuestas.
Entonces tú te empiezas a hacer preguntas. Entonces en tu cabeza vas ejercitándola para tener como habilidad de poder formular preguntas de una manera más fácil. Y también, por ejemplo, no sé si aquí muchos tienen hijos, pero los que tienen hijos podrían, en vez de ordenar o afirmar cosas con los niños, pregunten en vez de afirmar o ordenar, y vean el cambio que van a tener ellos con sus respuestas hacia nosotros. Yo no tengo hijos todavía, pero creo que se puede aplicar o con la pareja, o con la mamá, el papá o el primo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y vamos a platicar sobre el tipo de comunicador que somos. Y vamos, bueno, la comunicación pues nos define como personas, ¿no? Es el fundamento de la interacción que hay entre todos nosotros. Toda interacción con otro ser humano pues es producto del lenguaje que nosotros utilicemos. Entonces, también algo muy importante es el medio que tiene nuestra mente para comunicarse con el mundo exterior y nos da pues cierto perfil en nuestra vida. Vamos a hacer un quick test, porque hay 4 áreas de especialización de nuestro cerebro y cómo van procesando la información de distinta manera. Todos los que estamos aquí conectados tenemos algo de cada una de estas cuatro áreas. Entonces, obviamente tenemos una que se sobresale más de las otras, ¿no? Y ustedes lo van a sentir. Entonces, les voy a pedir que dentro de las opciones vayan ustedes leyendo todas las opciones que hay, ¿no? Integrador, humano, soporte emocional, etcétera. Y vayan eligiéndolas sin pensar en lo de arriba, sin pensar en lo analítico, lo organizado, lo emocional, lo creativo. Ya que hayan puesto esas 12 opciones, se van a dar cuenta en qué columna tienen la mayor cantidad de opciones. Y esa sería nuestra área de especialización, ¿no? La que más sobresale. Y después ustedes... Eso, perdón, significa que hay ciertas ventajas, o sea, que por ejemplo, si eres creativo, si eres emocional, que siempre debes de hablar de esa forma más emocional, o ¿cómo? Claro, es que creo, y bueno, según todos los expertos, es que si tú te conoces y conoces tu estilo, sabes las habilidades que tienes. Entonces, del día de mañana, puedes tomar una parte activa dentro de esa conversación. Si eres creativo, tú ya sabes que tienes imaginación, que eres más innovador, que eres más intuitivo. Entonces refuerzas esas habilidades que tú tienes para poder convertirlas como pues, a tu favor, ¿no? Claro. Cuando tengas una conversación. Pero ojo, todos tenemos de todo. Nada más que uno es más emocional, uno es más creativo, más organizado, más analítico. Y ya que ustedes votaron, estamos viendo aquí los participantes. Mira, tenemos un 29% analítico, un 38% emocional, creativo 26% y organizado un 10%. Sí, creo que organizado de repente es como, no sé si soy tan así. Muy metódico el organizado, muy detallado, ahí dicen todas las opciones. Bueno, ya que ya votaron todos, creo que ya, perfecto. Pues mira, emocional y analítico son los que van como a la delantera. Emocional ganó, muy bien. Yo de hecho, yo creo que sí, tengo esa ventaja, soy más emocional. Creo que yo también soy más emocional. Pues bueno, los analíticos, por ejemplo, dominan los datos, ¿no? Y la información. Son mucho más racionales y lógicos, son más matemáticos, son mucho más financieros, son detallistas, son trabajadores y pues tienen interés en el día a día. Vamos como cumpliendo, así como un check, ¿no? En la vida. Y ellos se hacen como la pregunta, hay como una pregunta que los describe a los analíticos. ¿Qué debemos de hacer? Ahora vamos a pasar con los organizados. Y pues bueno, es una lucha por el orden, por la planeación. Bueno, perdón, Ceci, sí, seguimos con los analíticos. Son súper descriptivos, son racionales, son directos, siempre como que se caracterizan por la expresión de puntos de vista en forma concreta y precisa, sin rodeos. O sea, ellos exponen de manera racional y van al grano con toda la información. Y lo que tienen los que son ordenados, el lenguaje de las personas que tienen el perfil o este estilo de ordenados, pues son las personas que luchan por el orden, por la planeación, son súper organizados. Ahí ya damos cambio al slide, por favor.
imponen fechas límites para los proyectos, son los que siguen las normas, los que implementan las acciones, y el ordenado se hace la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y ahí, bueno, aquí dice, ¿qué son? Se basan en la data, en los datos históricos, son más predecibles, el lenguaje es mucho más predecible, y son pausados y mesurados, ¿no? Lo hacen con disciplina cuando ellos expresan, lo hacen con cautela, prefieren un lenguaje más mesurado que ir al choque, ¿no? Con la vida. Es que me da risa porque de repente uno se siente identificado con cada uno de estos y dices, ¡ay, yo también tengo un poquito de eso! Pero bueno, vamos después con los emotivos, que es el que ganó el día de hoy, y vamos a hablar un poquito más de esto. Son los que se basan en las relaciones interpersonales. Son más empáticos, son muy intuitivos, son buenos al formar equipos, tienen como ese espíritu servicial y privilegian muchísimo el contacto visual y el lenguaje corporal. Y ahí ellos, la pregunta que como que identifica a este tipo de área es, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, ellos tienen como la capacidad de manejar las entrevistas cambiando el tono de voz, la postura física para poder aliviar como esta situación o el estrés que pueda ocasionar, y de verdad tienen una intuición casi mágica. Entonces, arriba todos los emotivos. Ahora hablemos de los creativos, que ojalá todo el mundo tuviera algo de eso, ¿no? Está padrísimo. Los creativos, pues son las personas que piensan en el futuro, tienen una gran imaginación, son más holísticos, son innovadores, apoyan la diversidad, los diferentes puntos de vista son fascinantes para ellos. Y ellos, la pregunta como que define a este grupo es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Son diversos, sus frases más comunes, por ejemplo, serían, no sé, yo siento que, me preocupa, juntos podemos, vamos a sentirnos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, tienen muchísimas ideas. Ahora, ya que nosotros identificamos cuál es nuestro estilo, lo importante es saber con qué habilidades y capacidades contamos, para el día de mañana saber de qué nos agarramos, ¿no? Por ejemplo, los emotivos, nosotros tenemos muchísimo lenguaje corporal, entonces, ¿cómo eso nos va a ayudar en una negociación, en una conversación? Oye, de repente, no sé, le tocas el hombro. Ya con ese toque puedes lograr un cambio en la postura de la otra persona. Hay veces que es más importante el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Y ahorita vamos a entrar a eso y ya no voy a seguir porque ahorita lo vamos a desarrollar. Pasamos a la parte, ok, por un lado hay que hacer preguntas, pero por otro lado es muy importante escuchar. La comunicación humana tiene dos facetas, ¿no? Escuchar y hablar. Y muchas veces consideramos que el hablar es como la más importante porque es la parte activa de la comunicación. Y escuchar, pues, se termina siendo la parte como más pasiva, porque no lo es. Entonces, cada día, y platicándolo con muchas más personas, nos vamos dando cuenta que realmente no estamos escuchando en nuestro día a día. Aparte de no cuestionarnos, no escuchamos. Entonces, escuchar, pues, es prestar atención para que la otra persona se sienta mucho más cómoda, es lograr entenderla y también que la otra persona se sienta respetada. Y ahí, una vez me pasó, tengo una anécdota, íbamos en el coche, creo que salía a comer con una amiga, íbamos de regreso, y 20 minutos ella no dejó de hablar. Bla, 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 bla. Y es que el novio, y es que la familia, y es que literalmente se estaba diciendo todo, ¿no? Y yo la escuchaba, hacía como, ya sabes, respuestas activas, claro que sí, cuéntame más. Y llegamos a nuestro destino final y me mira y me dice, gracias por haberme escuchado. Entonces, son momentos que tú dices, uy, ¿cómo? ¿Cómo gracias? Claro que te voy a escuchar, pero pues es que no escuchamos en el día a día. Claro. Entonces, hay que tomar conciencia de eso porque es un elemento súper importante. Porque, pues sí, las personas tenemos necesidades de ser escuchadas para poder sentirnos comprendidas por las otras personas y así nos abrimos mucho más. Ahora vamos a pasar el slide, por favor. Vamos a hablar sobre los 4 pasos del buen escucha, ¿no? Por ejemplo, el enfoque del interlocutor. El interlocutor es la otra persona con la que estamos hablando, ¿no?
La escucha activa, pues, implica la capacidad de atender a una persona con toda la atención. Entonces, es necesario preguntarnos dónde estamos enfocando nuestra mente, ¿en nosotros o en la otra persona? Entonces, es muy importante ser conscientes de eso, ¿no? Que lo importante también es la otra persona, no lo que vamos a decir nosotros después de que la otra persona se calle. Tenemos que como prestar atención en eso. Cuando realmente surge un problema, cuando estamos en la comunicación, ¿no? Cuando nosotros nos concentramos en escuchar nuestra voz en primera instancia, porque nuestro mensaje se va a distanciar de la otra persona. Cuando nosotros nos concentramos demasiado en nosotros, nos vamos a ver totalmente alejados de la otra persona porque no estamos comprendiendo lo que realmente nos quiere decir. Aunque escuchemos, sí, claro, estoy bien, realmente no nos vamos a estar dando cuenta. Entonces, por ejemplo, un líder que no escucha a su equipo, pues difícilmente va a poder resolver sus problemas porque no piensa que las ideas del grupo puedan ser mejores que las de él. Entonces, al final, pues bueno, obviamente las grandes soluciones de la vida y de los negocios, etcétera, surgen de la sinergia de las ideas. Hay que enfocarse en la otra, enfocarse en la otra persona tampoco quiere decir que estemos de acuerdo con lo que ellos nos están planteando, sino es ser empáticos y comprenderlos. Después vamos a pasar a la apertura, ¿no? Cuando estamos escuchando, debemos aceptar las opiniones distintas a las nuestras, las de la otra persona. Cada vez que nosotros estamos rechazando a una persona, oye, ya está pasando otra vez el helicóptero por aquí. Ya recogió a alguien. Ya recogió a alguien. Bueno, cada vez que rechazamos a una persona, porque pues quizás nos cae mal o no nos interesa, estamos limitando nuestra capacidad de escucha. Entonces, en la medida que escuchamos más, vamos conociendo a nuestro interlocutor, quién es, cómo piensa, quién es la persona que nos está hablando. La intención de comprender. Obviamente, si enfocamos nuestra energía en la otra persona, podemos escuchar de manera eficiente, ¿no? Vamos a poner nuestra atención a la otra persona para poder comprenderlo y no solamente con la intención de que él nos responda. Entonces, cuando nosotros esa intención la ponemos en comprender, pues obviamente nosotros nos volvemos más empáticos. Y eso pues sería poder ver e intentar sentir las cosas desde la perspectiva de esa persona, comprender sus ideas, por qué él está pensando de esa manera. Aunque yo no esté de acuerdo con eso, da lo mismo. Hay que dejarse influir primero. ¿Qué significa esto? Cuando nos dejamos influir, podemos integrar en nuestra mente la opinión de la otra persona. Va parecido a lo que iba hace ratito, ¿no? Cuando uno la comprende, pues vemos con mayor claridad lo que esta persona quiere decir. Entonces, podemos descubrir en el fondo de lo que está ella expresando, ¿no? Porque cuando nosotros comprendemos lo que ella quiere expresarnos, cuando nosotros nos vamos a proponer nuestro punto de vista, para ella va a ser mucho más convincente. Eso. Entonces, hay que escuchar en vez de tratar de convencer, porque si no escuchamos, va a haber solamente un solo ganador. Y aquí la idea es que ganemos todos y lleguemos como a una solución, ¿no? Hablemos del lenguaje corporal y la comunicación eficiente. Y Ceci, ayúdame con el slide. Bueno, es muy importante que para ser escuchado de manera correcta, pues obviamente cuidemos 3 canales de comunicación. Varios expertos llegaron a una conclusión y dijeron que hay 3 canales de comunicación y que hay que ser conscientes de la forma y no solamente del fondo. No hay que dejarlo de lado, ¿no? La forma en que nosotros nos estamos expresando. ¿Por qué? Pues para lograr una comunicación eficiente. Ahí tenemos los 3 canales de comunicación. ¿Cuáles son? Palabras, el tono de voz y nuestro lenguaje corporal. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esos 3 canales que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Y Ceci, si me ayudas con el slide. Pues tenemos que ser muy conscientes del tono de la voz. Tenemos que articular la voz, elevarla, bajarla, pausarla, hacerla más rápida, jugar con nuestras habilidades y también con nuestras manos, ¿no?
Y es muy importante porque la impresión que damos a los demás, pues no depende del tiempo que invirtamos en el diálogo, de la entrega y la apertura que demostremos por medio de estos 3 canales. Y hablemos de esto porque tiene como impacto, diferente impacto estos 3 canales. Podemos ver en el gráfico que el lenguaje corporal tiene un impacto del 65%. Si yo te estoy hablando así toda la reunión, tú vas a decir, ¿qué onda con esta mujer, no? O sea, ¿que me está queriendo dar una charla buena onda o qué le pasa? ¿No se quiere abrir? O sea, es como que nos empezamos a cuestionar y nos terminamos perdiendo de lo que realmente nos está diciendo la persona. Ese es el impacto según varios estudios. Lo que digamos, un 7%. Impresionante, ¿no? La forma es súper importante de cómo nos estamos comunicando. Y el tono de voz, obviamente, un 28%. Si bien no es lo más relevante, influye mucho. Y ustedes deben de estar pensando, no, claro, cuando el novio me habla de cierta manera, la novia, ya sabes, ya te pones así. Entonces ya te pones en un como punto de alerta y ya no comprendes realmente lo que te quiere decir. Entonces, ojo con el tono de voz, lenguaje corporal y bueno, lo que decimos también. Hablemos del método de Sócrates. Bueno, este es un método que me llama muchísimo me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque con este pues se logra obtener diferente información sobre un mismo tema, ¿no? Es como un proceso ordenado para buscar pues soluciones a distintos propósitos. ¿A qué propósitos? Pues explorar nuestra vida, llegar a la verdad, analizar un problema, descubrir lo que no conocemos todavía o conocernos a nosotros mismos. Imagínense nuestros ancestros cuando veían el cielo, ¿no? Miraban el cielo en busca de respuestas para los acontecimientos de la Tierra. Y pasaban horas y horas y horas haciéndose todo tipo de preguntas. Y así fue como fuimos evolucionando. A través de las preguntas encontramos las soluciones y logramos poder darle sentido a lo que estábamos viviendo, a lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, el secreto de las preguntas, pues no solamente es obtener información, sino descubrir lo que piensa, siente y sabe la otra persona. Y se los voy a seguir repitiendo hasta que a todo el mundo le quede clarísimo eso. Bueno, Sócrates, ¿qué es lo que decía? Él mencionaba que en nuestras mentes estaban las respuestas a nuestros problemas, ¿no? Él creía que la información se transmitía de una generación a otra. Entonces, para Sócrates, todo el mundo tiene la solución aquí. De todos nuestros problemas, las soluciones están aquí. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos un vehículo que dirija nuestra mente para poder encontrar las soluciones que ahí están dentro. Bueno, con estos pasos está comprobado que nuestra mente utiliza estos 5 pasos para poder analizar la situación o un problema y a través de esa secuencia vamos descubriendo nuevos caminos. Entonces, para Sócrates, así funciona nuestra mente. Paso 1, nosotros pensamos y siempre se hace por un propósito. Pensamos por algo, ¿no? Porque queremos definir un problema. Después el paso 2, pues para definir el problema, empezamos a utilizar o recopilar datos, información, pues para darle un sustento, ¿no? Vamos a encuadrar el problema. Y el paso 3, esta información que ya estamos recopilando nos lleva a conocer las implicaciones y las consecuencias que tendría el problema. Entonces ahí reconocemos los efectos que podrían tener este problema. El paso 4, pues para visualizar las soluciones, bueno, debemos visualizar las soluciones. ¿Por qué? Para poder solucionar el problema. Entonces, ok, tenemos este problema, tenemos esta información, ¿qué vías o qué direcciones podemos tomar para poder solucionar el problema? Y finalmente, con toda esta información, pues se construye la pregunta clave que nos ayuda a describir el problema o la situación con una mayor certeza. Estos son los 5 pasos que Sócrates decía que utilizaba nuestra cabeza para poder solucionar o darle respuestas a los problemas que ocurrían, ¿no? Y hay 5 preguntas, que es como un modelo integral para formular las preguntas inteligentes. Este también es modelo socrático. Entonces, cada una de estas preguntas tiene que ser consideradas cuando queramos hacer pensar a la otra persona sobre un tema, ¿no? Tomar una decisión importante en nuestra vida, resolver un problema o quizás una negociación. Pregunta número 1, aquí está en pantalla, y es conocer el propósito o el problema a resolver. Esto es clave, ¿no? Porque debemos conocer hacia dónde dirigimos nuestra discusión.
no lo vamos a saber hasta que no lleguemos a comprender claramente el objetivo de este tema o de una reflexión para poder resolver los problemas personales. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tenemos que resolver el día de hoy? ¿Cuál es la razón de esta reunión? Pero para este propósito necesitamos datos. Entonces nos hacemos la segunda pregunta, que vendrían siendo las preguntas sobre la información, ¿no? ¿Qué información necesito para poder responder a mi pregunta o a la situación? Y bueno, hasta no tener como los suficientes datos acerca del tema, no se podrá comprender, no podremos lograr descifrar, ¿no? Entonces necesitamos cifras, necesitamos información, necesitamos datos, y porque tenemos que partir de una realidad que tenemos, de algo que es real. Y pues por eso vamos, para saber a dónde nos dirigimos, tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, con toda esa información, nos van a ir proporcionando datos, que esos datos y esa información el día de mañana tienen una consecuencia. Entonces ahí vienen las preguntas de implicación, y ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué efecto tiene? Pues todo problema tiene un origen, pero pueden tener como consecuencias que afecten otras áreas, a otras personas. Podría llegar a tener una mayor dimensión de lo que uno esperaba. Entonces hay que anticiparnos, ¿no? Y estas implicaciones te llevan a visualizar pues los posibles problemas. Entonces después siguen las preguntas de visión. ¿Cómo visualizo yo la solución? ¿Cómo lo quiero resuelto? Para poder saber por qué caminos o cuál es el mejor camino, nosotros tenemos que saber o poder como presentar cómo queremos resuelto el problema al que nos vamos a enfrentar. Entonces, ahí pues claramente vamos a poder visualizar la solución final con la información que tenemos y analizar los caminos alternativos, y con eso llegamos a las preguntas de acción, ¿no? ¿Qué paso debo dar? ¿Cuál es la pregunta clave para resolver esta situación? Y con las respuestas de estas preguntas tenemos información suficiente para lograr una conclusión mucho más profunda acerca del propósito y el objetivo que definimos en un inicio. ¿Y qué nos ayuda a hacernos, o sea, estos pasos, en qué nos ayuda? Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? Pues en tener mucha más claridad. Y con mucha más información, nosotros nos podemos dar cuenta hacia dónde vamos o hacia dónde realmente queremos ir. Y obviamente hay que pasar por estas preguntas varias veces, ¿no? ¿Por qué estamos en esta reunión? Ya, encuentras respuestas y pasas los 5 pasos. Regrésate otra vez y vuélvete a hacer la misma pregunta, porque cada vez vas a ir encontrando nuevos caminos y nuevas soluciones y más información que no tenías ni idea que estaba aquí. Y algo muy importante es la lógica y la emoción. Y ahí vamos a pasar al siguiente slide, por favor, Ceci. Obviamente, pues hay que hacernos preguntas antes de preguntar, hay que aplicar este modelo de Sócrates, y para eso pues se debe aclarar la mente para hacer las preguntas correctas, ¿no? Hay que definir el objetivo antes de hacer una pregunta y qué quiero obtener, para después poder construir esta pregunta a través de la información que nosotros tengamos. Pero ¿por qué es tan importante la lógica y la emoción? Pues porque ahí viene escrito, la lógica nos ayuda a poder analizar la situación de manera racional, pero las emociones nos ayudan a poder identificar el grado que tenemos de compromiso y de pasión sobre lo que queramos resolver. Si no le ponemos todo el compromiso y toda la pasión, difícilmente vamos a poder llegar a una solución del problema. Entonces, con eso es muy importante poder tener clarificación. Y cómo somos más claros, o claridad mejor, más bien dicho, podemos conseguir la claridad pues escuchando, reconociendo, evaluando, expresándonos. Ahí vamos a tener mucho más claridad de todo el contexto que tenemos. Y pasamos a la otra, mi querida Ceci. Lo más importante de todo esto y de hacernos buenas preguntas es preguntarnos sobre nuestra vida, preguntarnos a nosotros mismos. Preguntarnos, por ejemplo, pasamos a la otra slide. Ahí vamos a tener, ¿no? Hacernos estas preguntas. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Sigue escondido por ahí o no? Si tengo que hacer un cambio hoy en día, ¿qué haría? Creo que eso es lo más importante de hacernos buenas preguntas, ¿no? Estar conscientes, estar claros y conectar con nosotros mismos, saber quiénes somos realmente. Hicimos este ejercicio pues rapidito, ¿no? Nuestro estilo, nuestro lo que sea, pero
es muy importante como llegar a conocer qué es lo que queremos en esta vida y quiénes somos realmente. Entonces, estas preguntas es para hacérselas diarios, ¿no? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? No, sí. Acuérdense que aunque no lo crean, las soluciones están adentro de nosotros y las respuestas están dentro de nosotros. Solamente que hay veces que no nos queremos escuchar o no nos escuchamos realmente. Entonces, esto es como para abarcar un poquito todo el tema. Lo más importante es hacernos preguntas a nosotros mismos, poder conectarnos. Y creo que de esa manera vamos a poder lograr conectar con las demás personas y hacer, y al final no es como imponerle a alguien, ¿no? Mis ideas, no. Es compartir, es conectar, es apoyarnos. Y como bien lo mencioné hace rato, las soluciones son gracias a surgen por la sinergia de las ideas. Entonces creo que eso es muy importante y bueno, con eso llegamos como al final de esta presentación. Muchísimas gracias a todos los que escucharon todo este monólogo que me eché. Espero que hayan entendido todo. No, está buenísimo porque ayuda mucho a saber, ¿no? La importancia que tienen más las preguntas que las respuestas. Muchas veces la calidad de la respuesta tiene que ver con la calidad de la pregunta. Entonces, si no nos acostumbramos a hacer mejores preguntas, eventualmente nos podemos estar partiendo de un mundo de posibilidades, de exploración, de respuestas de mucha calidad que dejamos fuera, ¿no? Sí, 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 como decía también al principio, ¿no? Nosotros pensamos que es más importante la respuesta que la pregunta. Totalmente. Pero la pregunta tiene todo este universo que es escuchar, que es tener más empatía con la otra persona, que es comprender, ¿no? A los otros, aunque no estés de acuerdo con las opiniones o con lo que ellos estén argumentando. Entonces, sí, bien lo dices, Marion. Entonces sí quedó claro. So, I'm understanding that everybody understood what I said. Yeah, people in the chat are writing very nice things. You had a great session, great content, useful information. So thank you very much, Dan. There are a couple of questions here. So some of them are in Spanish, some of them are in English. One is, I'm going to tell you in Spanish, and then I'll translate it. Debido a una percepción subjetiva acerca de una percepción subjetiva personal. Pues creo que ahí, si bien entiendo la pregunta, creo que es muy importante el lenguaje corporal, ¿no? Creo que no nos sintamos mal por volver a repetir una pregunta, ¿no? Si queremos ganar tiempo con la respuesta, quizás lo podemos volver a formular la pregunta. Es muy importante, creo que tratar de ponernos en los zapatos de las otras personas para no dejarnos llevar por las emociones o por lo que nosotros pensemos y que se vea como muy subjetivo o que hagamos como una cara como que de repente a mí me pasa, ¿no? A veces estoy con una cara así y saludo a una persona y es como no me caes mal ni nada de eso, yo estoy acá. Pero creo que es muy importante el lenguaje corporal en eso, el tono que utilicemos. Vuelve a formular la pregunta si la tienes que hacer, si no comprendiste de la mejor manera, hazlo, o sea, no tienes nada que perder y mucho que ganar porque quizás en la siguiente respuesta vas a obtener la información que necesitabas para poder comprender de mejor manera a la persona. No sé si me estoy explicando. Sí, no, sí, totalmente, te entendí perfecto. Buenísimo. Luego de Héctor Silva, de Venezuela. Another question. Héctor Silva from Venezuela. If my question is good, or is it be made as the most assertive way to obtain the desired answer at that indicated moment? O sea, ¿cómo podemos estar seguros, una, que nuestra pregunta es buena, o dos, que se hizo de la manera más asertiva para obtener una respuesta deseada? ¿Cómo podemos influenciar en cierto sentido la respuesta a través de la pregunta? Creo que lo importante es... I think the important part here is to ask a question that can give you the perspective on what the other person is feeling. It is very subjective to say, oh, well, this is what makes a right question or not. A good question is not perhaps just one question, but 5 questions. And I think the important thing here is, as I mentioned before, you need to be interested in how the other person thinks and feels.
If you make a question which answer really interests you and you really care about how the other person thinks or feels, you'll get a good answer. Luego otra pregunta, if you work as an interviewer, then sometimes you don't have to ask all the questions your employer might assign to you. So how do you have an interesting conversation while still staying on track? O sea, si tú trabajas como un entrevistador, a veces no tienes que hacer todas las preguntas que te asignaron, ¿no? ¿Cómo puedes seguir teniendo una conversación interesante, agarrándote de las respuestas de la otra persona, pero mientras estás en el carril y estás preguntando las preguntas que también tienes que preguntar por tu trabajo? Creo que es importante tener muy claro el objetivo. I think it's important, very important, to know what the objective of a conversation is. If you have a list of the questions that you need to ask, don't just like take the answers flatly. For instance, how long have you been doing this? For 10 years, right? Don't look for those kinds of questions. Try to ask questions in a way that the other person can empathize with you. They can come into synchronicity with you, and then you can engage in conversation. Again, the most important thing in an interview and what empowers you to know how to guide an interview is to have as much information as you can. The more knowledge you have, the more wisdom you'll be able to exert in guiding the conversation. So number one, you need to know where the conversation is going. What is your objective? At the very same time as thinking that you need to know the person, as you hear them, as you listen to them, you'll start coming close to them. Because if you pay attention to those elements, you'll be able to come close enough so that they give you the answers that you want to get. So having a clear objective is key. It's all about being empathetic. And also, the more knowledge you have, the more power you will hold over the interview. The better you will know what the person is really trying to tell you. You will find a way to rephrase or to phrase your questions in order to get the information that you want to get. Amazing. One question in Spanish. I get really nervous by asking questions because I fear that the other person's answer is not the one that I want. So I become defensive. Tell me what you think about this. I tend to get pretty nervous to make questions because I'm afraid that the answer of the other person is not going to be the one that I need. So I'm kind of defensive. What would you recommend to avoid this? Creo que para empezar, no tienes que estar pensando eso. For starters, don't think about that. Don't think about whether there's going to be like a good answer or a bad answer. You need to be sure of yourself. Bueno, de repente es fácil decirlo, más fácil decirlo que ponerlo. I know it's easy to say. But what really works for me if I'm nervous is to breathe. Breathing exercises. Bear in mind that you've got nothing to lose. Literally, you've got nothing to lose, but you can get so much. This is the risk that comes with not asking questions. So if you know that there's no risk, then it doesn't matter. Like, if you start from the point that like you didn't have an answer to begin with, that you've got everything to gain. If you arrive at the interview very relaxed and you focus on what you can achieve through your questions, then you'll feel a lot more empowered of what you can get by making a good question. So if you already have no information at the beginning, then there's nothing for you to lose. Then you can go on and take a risk. All right, two last questions. Ana Stephanie's and Karina Marcos. Messages in a virtual situation. How could I make it to send the accurate message if I cannot show my body language? Entonces, ¿qué se puede hacer con las preguntas en una situación virtual? ¿Cómo podemos mandar el mensaje correcto si no podemos enseñar casi nada de nuestro body language, de nuestro lenguaje corporal? El tono de voz. Tone of voice. Por chat, digamos. What if it's text though? Por chat, Que no se ve nada la
Yeah, you can't see the person at all. Que no sea obvia la pregunta, ¿no? O sea, no hacer obvio que estamos. Well, don't make obvious questions. Obviously, we're doing an interview. Obviously, there's like a kind of questionnaire, but try to keep it as a conversation. I think there are many different resources that you can utilize in order to break the ice. Hey, how's your day going? Oh, no, it's going great. And that other person will allow them to feel empathy or to feel identified with what you're saying. Maybe you'll say like, "Oh, I didn't have breakfast today," and the other person will be like, "Oh, totally, ha ha ha," and they'll write that. This is more about making it a conversation rather than a questionnaire. And finally, Karina Marcos. Especially when emotion is very strong. How do you not get swayed by emotions? Entonces, ¿cómo puedes tener el control de una comunicación emocional, especialmente cuando la emoción o las emociones son muy fuertes? ¿Cómo no hacer que estés como inundada por todas las emociones? Uf, pues creo que eso de repente es difícil, ¿no? Porque no, pues muchas veces En no. tu trabajo lo ves mucho, ¿no? Well, I think it's kind of hard. But you see this a lot in your job, right? Sometimes I don't know, you cover different events, floods, poverty, pandemic, strong stuff. Yeah. Sometimes it's really tough stuff, and like I can feel the tears in my eyes, and I can feel that I'm super emotional or very angry. But from the outlook that I have from my profession is that I have a great responsibility to my audience, and my duty is to inform them as like the best way that I can, and give them the information that will empower them tomorrow to make better decisions, to have as much information as they can, because that information is freedom. So, and that comes through what we inform. And I think that's the most important thing for me, at least. Responsibility, the responsibility that I hold to the other people. How will people feel if they see me crying while broadcasting? That will cause a huge impact on them. So I need to be calm, and sometimes it becomes a performance indeed. Sometimes you act with your body language, with your face. You try to breathe. You try to, like become a little bit stiff, deep breaths, and know that there's a great responsibility in your communication towards other people. Danny, having you over here has been a great pleasure. Thank you for your time. Thank you for your answers. Thank you for your knowledge. Daniel, and everyone who has joined the session today from around the world. We have such an incredible community here today for people connecting from Mexico, USA, Venezuela, European countries, India, Sri Lanka, India, Philippines, Pakistan, Kenya, Rwanda, and many, many, many other wonderful countries. We encourage you to follow us on Instagram and YouTube for the latest news. Please feel free to answer the feedback form. All kinds of suggestions are more than welcome and help us deeply improve. Today was the first session that we've done in a year that we did it in another language with live translator. Please let us know how you felt, if it was something comfortable. I know that we had, I think between 10 to 12 people that they couldn't connect. Maybe it was because of their smartphones, but it would be great to have your feedback to see if eventually this is something that could work. Then we can bring, more speakers from around the world in French, in German, in Spanish, many other languages, and enrich the content that we are providing. We have some big news for you. For our June digital experience, we want to bring to the table the essence of our life as human beings, stories and conversations, because we believe that we can change the world one conversation at a time. Explore with us every encounter with vulnerability and compassion, helping us rebuild the social tissue that allows us to discover the shared space to live in unity. Trust is something that forges and brings certainty to our relationships and exchanges. It gives us the safety to make decisions and protects us in hardship. Without trust in others, we can't think of a better future. This experience is going to be 1 month long in a creative and inspiring virtual environment where each participant will live and tell personal stories through everyday objects and artistic expressions.
Enjoy audio and video content to discover and learn the benefits of good conversations. Explore profound questions about trust, unity, and division among human beings. Participate in weekly Luan Live sessions with renowned speakers in an active format. Putting everything in practice with the help of guide resources and exercises, and feeling the support of a hopeful and action-driven global community. We're delighted to invite you to be part of this quest to ignite better conversations and compassionate understanding among human beings. Stay tuned for the next steps on our newsletter and social media channels, and we will be back with Luan Live throughout the May month. We will be having 5 new speakers. Thank you again so much. Have a fantastic afternoon, a great evening, and a wonderful rest of the day in wherever part of the world you are right now. Stay safe and stay healthy, and see you very, very, very soon. Gracias, Daniela. Fue un placer. Gracias, María. Te dejo que me voy al foro. Muchos abrazos. Gracias. Hasta luego. Besos. Bye, bye. Does it